¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Una edición más del programa Pymes Perú RTV, llegando a sus hogares a compartir siempre alguna idea, alguna sugerencia, alguna propuesta que va a alentar a nuestra vida en medio de esta crisis, en medio de las dificultades por las que nos ha tocado vivir. Sin embargo, hay que tenerle fe, hay que ponerle ganas a la vida y seguir para adelante. Esta noche es un programa especial. Vamos a conversar sobre la discapacidad en nuestro país y dentro de ese contexto, una serie de capacidades que de verdad a veces no los difundimos con frecuencia. Esta noche conversaremos sobre ello. Pero justamente para hablar de esta realidad, quise dar una mirada al mundo, qué es lo que encuentro en materia de la información. Y una de las fuentes principales es la Organización Mundial de la Salud, donde habla que más de 1.000 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad en el planeta. Nos señala que alrededor del 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Pues en realidad es una cifra bastante alta, publicado por el organismo mundial, y desde luego habría que mirar qué se hace frente a eso, ¿verdad? En ese contexto, por ejemplo, señala que las personas con discapacidad digamos, menos probabilidad de empleo. O sea, es mucho más complicado. Y si miramos el número de cifras entre hombres y mujeres con discapacidad, según estos datos mundiales, señala que los hombres con discapacidad consiguen un 53% de empleo y las mujeres con discapacidad un 20%. En realidad, muchas veces son ellas las que generan sus propios emprendimientos. Y a veces hemos publicitado, hemos comentado, hemos entrevistado en ocasiones anteriores en el programa, sobre todo cuando estábamos en señal abierta, pero no es lo suficiente. Otro dato que encuentro es en muchos países los servicios de rehabilitación son insuficientes. Acá datos procedentes de 4 países del África indican que solo entre 26 y un 55% de las personas que requerían servicios de rehabilitación médica lo recibían, y solo entre 17 y el 37% de los que necesitaban dispositivos, por ejemplo, sillas de ruedas, prótesis, audífonos, han accedido a ello. ¿Y cuánto habrán accedido en el Perú? Bueno, obviamente no se habla de América Latina, se señala aquí a África. Me estoy refiriendo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud. De ese tema conversaremos justamente con nuestros invitados esta noche. Y un último punto que encuentro en esta información es lo referido a la convención donde se firmó 170 países reconociendo los derechos de las personas con discapacidad a fin de promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos por todas las personas en el planeta. ¿Cuánto de ello se cumple? Probablemente en algunos países más que en otros. Y según el informe de la OMS y el Banco Mundial, señalan que en realidad, sobre todo en los países de menos recursos o en vía de desarrollo, poco se ha avanzado en materia de facilitar no solo su rehabilitación, sino su incorporación como cualquier ciudadano de una sociedad digna. En fin, en el Perú seguramente hay muchas cosas de las cuales podremos comentar esta noche. Hay que recordar que se avanzó a obtener una ley, la 29973, una ley que me parece importante, donde aportamos desde nuestra tribuna con, con algunas opiniones de entendidos. Abrimos un espacio, recuerdo que teníamos una hora, justamente eran los jueves, que dedicábamos una hora a emprendedores con capacidades especiales, así se llamaba el programa. Y desde esa tribuna hicimos incluso algún par de conversatorios para tratar de sensibilizar y recoger opiniones de la sociedad en general, incluyendo de la clase política. ¿Cuánto de ello se haya avanzado en su implementación, en su cumplimiento, por ejemplo, en el acceso a la educación,
en el transporte, en la salud y otros. De ello hablaremos esta noche. Nos acompaña en esta oportunidad la ingeniera Mónica Honores, a quien hago extensiva el saludo y la bienvenida. ¿Cómo estás, ingeniera Mónica? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, señor Rómulo? Gracias. Bueno, contento de reencontrarnos y desde luego hacer público una vez más el agradecimiento por todo el trabajo que usted y sus integrantes efectuaron en este último evento, el segundo Foro Internacional de Mujeres Emprendedoras, donde se dieron cita de todos los continentes en realidad del mundo. Y reitero el agradecimiento porque no solo hizo la convocatoria, sino además coordinó con la asociación que existe sobre la traducción de la lengua de señas, ¿no? Así que muchísimas gracias, ingeniera, y bienvenida. Gracias, gracias. No, bueno, muy contenta también porque fue todo un éxito el segundo foro y la participación que ustedes a través de este evento también hemos podido hacerlo pues realmente inclusivo, ¿no? Lo que siempre conversamos, que en todos los ámbitos tenemos que hacer la participación de todos los grupos y para que eso se dé, pues también la comunicación tiene que llegar a nuestra población con discapacidad auditiva, que es un gran problema justamente y es una barrera grande, es la comunicacional con respecto a ellos, ¿no? Y bueno, acá vamos a hablar con ellos como exponentes y como una norma también que nos preocupa, que se debe de implementar a nivel tanto del sector público como privado, ¿no? Para poder permitir que todo espacio sea inclusivo para toda la población con discapacidad. Ciertamente, atrevo a pensar que a nivel privado es uno de los pocos eventos, claro, de talla mundial, y un ejemplo incluso para el resto de los países de un evento inclusivo. O sea, no solo ha sido un evento de empoderar a la mujer emprendedora, lideresa, autoridad, porque ha habido hasta ahora ministra, exministras, ¿sí? De diferentes lados, sino además de llegar con una muestra que debe ser inclusivo, que esa es una de las tareas pendientes para muchas instituciones estatales y del sector privado. O sea, no es única responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Así que creo que estamos partiendo bien por ese lado, ingeniera Mónica, y yo quisiera que a través suyo presente justamente a quienes nos acompañan esta noche en la mesa de conversación virtual. Sí, bueno, acá nos está acompañando Guillermo Toico, que es el presidente de la Asociación de Sordos, y Hugo Ronald Peña, que es integrante también de la asociación, pero es la parte técnica, la parte de la capacitación. Los dos son personas con discapacidad auditiva. Si es cierto, son hablantes, significa que hay personas con discapacidad auditiva que pueden articular, ¿no? Como vamos a ver, como que hay otro grupo que al no oírnos no ha desarrollado, digamos, sus cuerdas vocales, no ha desarrollado lo que nosotros conocemos desde pequeño, los sonidos, y que de alguna manera le imposibilitan hablar, ¿no? Pero ellos están trabajando mucho, tanto por la asociación como los grupos, como personas con discapacidad, y que capacitan y promueven también cursos de lengua de señas para que todos en general aprendamos y sepamos esta lengua de señas como cualquier otra lengua que ya también está oficializada, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí Guillermo nos pueda conversar un poquito sobre lo que es la asociación, la comunicación que es tan importante para sus grupos para integrarse. Estamos desarrollando un programa especial, estamos desarrollando justamente para hablar de la lengua de señas con los dirigentes, porque el Perú no solo tiene que tener leyes, tiene que tener personas. Y las personas tenemos que entender, comprender y además de comprender, facilitar para ser inclusivos. Así que no sé si Guillermo... Sí. Perfecto. Están haciendo las coordinaciones del caso. Lo que pasa es que, como le decía, justamente el tema...
Muy Ahí buenas está Guillermo. noches. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok. Sí. Guillermo va a hablar y Hugo le va a hacer la traducción. Ok, perfecto. Bienvenido, Guillermo. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido, Guillermo. Es un placer para nosotros tenerlo en el programa y expresar nuestro agradecimiento por el gran aporte que ha dado al segundo Foro Internacional de Mujeres Emprendedoras, donde han participado de más de 20 países. Ustedes han puesto en agenda la inclusión real y quisiéramos, por favor, que nos cuente cómo están enfocando desde la asociación, qué avances hay. Yo sé que hay duras luchas, pero que ustedes están avanzando. Sí, creo que no. Desde luego, agradecidos nosotros y interesados en apoyar, en promover, y de luego agradecido también al ingeniero Hugo Ronald Peña, que está apoyando en esta traducción. Me gustaría saber cuántos integran la asociación y cómo están avanzando al interior de las regiones, si es que tienen alguna coordinación con las organizaciones, con las OMAPEDS o con algunas asociaciones de personas con discapacidad. Y de seguro que van a seguir al resto de las regiones. ¿Qué es lo que falta, digamos, por el lado de la ley? Recuerdo que se publicó hace ya algunos años, ¿no? O sea, no es nueva. Pero, ¿qué instrumentos falta para darle viabilidad y hacer que esto sea, por ejemplo, una responsabilidad de todas las instituciones que organicen eventos, que hagan difusión pública en los canales de televisión, digamos, los diferentes congresos, cuente con los intérpretes, con los traductores de la lengua de señas? ¿Qué es lo que falta? Bueno, un poquito para un poco traducir lo que Ronald nos indica, ¿no? Eso es lo importante de tener este grupo de intérpretes, porque de alguna manera dentro de nuestra población con discapacidad auditiva, como le decía, hay personas que no escuchan totalmente, ¿no? Y que mayormente se comunican a través de la lengua de señas, pero también la tecnología ha ayudado mucho, entonces con ellos es también mensajes de texto, videos, ¿no? Y muchos de ellos están trabajando eso en la tecnología.
Ahora, así como Ronald, que pertenece a esta asociación, en el país hay muchas asociaciones de personas con discapacidad auditiva, que bueno, no están, digamos, todas como federadas, sino están en diferentes regiones. Él está en algunas regiones, hay otra población con discapacidad auditiva que está en otras también regiones, ¿no? Y lo que ellos tratan y lo que han hecho es hacer academias de lengua de señas, porque en nuestro país la ley, si bien es cierto, se dio, estaba en el proceso del reglamento, y dentro del reglamento lo que un poco ha hecho que se retroceda es de que tiene que haber, en este caso, el Ministerio de Educación, quien avale a un intérprete, digamos, quien estudia, ¿no? Y que le da una acreditación y luego ellos se puedan inscribir en un registro nacional donde todas las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan acudir y puedan interpretar. La norma ya y dentro de la reglamentación es de obligatorio cumplimiento que todas las instancias del Estado, ¿no? Y también públicas cuenten con un intérprete de lengua de señas para que den atención tanto al cliente externo como interno, ¿no? Para que así puedan darse también los servicios a esta población. Ahora, no toda la población con discapacidad auditiva también conoce la lengua de señas, ese también es otro problema que mayormente se ha dado, digamos, cada uno ha ido con su familia, ¿no? Dando ciertos signos o la manera de comunicarse. En el caso de ellos, por ejemplo, muchos leen los labios, o sea, no saben la lengua de señas, pero nos leen los labios. Entonces, lo que ellos recomiendan es, por ejemplo, hablar despacio, pronunciar bien, mirarlos de frente, ¿no? Porque no podríamos indicarles algo volteados o tapados, ¿no? Por ejemplo, ahorita un gran problema que tienen ellos es el tema de las mascarillas, ¿no? Entonces, su comunicación para ellos es terrible porque uno no pueden leer los labios, que como le digo son la mayoría. Entonces hay algunas instituciones cuando se está promoviendo el tema del empleo, es que tengan mascarillas que sean transparentes, ¿no? Una especie por decir, de plástico, ¿no? Abierto para que ellos puedan leer los labios. Hay una población en la cual la joven, digamos, la que adquiere también esta discapacidad, entonces sí están muchos conociendo la lengua de señas. Pero una dificultad es que un grupo lo conoce, otros no, sobre todo nosotros los oyentes somos los quienes desconocemos, ¿no? Entonces a ellos no les llega la información de igual manera. En este tema de la pandemia, por ejemplo, ha habido mucha información, pero no accesible, solamente en los canales del Estado, pero en los demás, entonces se han ido adecuando, ciertos grupos se han ido adecuando para que lo que eran ellos comunicados o sus intérpretes hacían videos en los cuales les daban las recomendaciones, entonces iban pasando así la información, pero esa es una gran barrera y bueno, ¿no? Es obvio que si ellos no tienen la comunicación, pues no están incluidos en la sociedad. Ahora, refiriéndonos aquí al ingeniero Ronald, ¿usted es ingeniero en qué disciplina? ¿En qué especialidad? Él es en sistemas. En sistemas. Sí. Ok. Y digamos, y él está desarrollando la capacitación, la academia a la que se refiere. Sí, él con otros jóvenes, ahí le estoy escribiendo que hable un poco de su carrera. Él tiene la academia con otros grupos y digamos que cuando hay por ejemplo, el evento internacional de mujeres, este segundo foro que hemos tenido, él tiene este equipo que nos proporciona, digamos, estos intérpretes, que ellos sí son oyentes, ¿no? Entonces ellos nos oyen y comienzan a interpretarles a ellos. Entonces ellos en realidad participan de toda la actividad por igual, ¿no? Sí, en caso, digamos, de ellos lo que hacen mucho es la difusión de estos intérpretes a nivel de todo el país
que es el nexo que tienen ellos. Entonces, ahí Ronald creo que nos va a contar un poco sobre... Sí, a ver, cuéntanos un poquito. Director, capaz que colectivo, la votación peruana, y una experiencia que más que hay, la votación peruana, yo miembro investigación, yo soy Ministerio Educativo, yo había casi todo el Perú, la votación información. Aparte, comparte usted actualmente usted apariencia pública, apariencia privada, por ejemplo, municipal, programa, cuna, ministerio entero, usted porque es muy importante, porque la comunicación con la comunicación hacia ahora hay romper la comunicación y perder la prensa tiene una serie muy importante tapi siempre contacto interviene para una aplicación pero actualmente el coronavirus minimiza entonces doctor curso virtual son aprende preparar entonces personas aprende para la mina muy importante para todo Perú usted a Perú sigue siendo mi sueño todo el Perú y te repito muy poco ya tengo capacidad personas oyentes profesión humana psicología profesión pero así porque para más persona puede comunicar aparte tapi hacemos rápido evolución obvio maní porque também salud joven me puede comunicar persona salud hospital línea maní no sabe pero hacemos obvio manito. Entonces, la evolución es muy importante para la comunicación. Hay muy pocos profesiones, pero la mayoría de la evolución es pronto, nosotros hacemos diferente, nivel pasivo, nivel intermedio, nivel avanzado, para aplica a minha percepción. Bueno, importante, yo resalto allí primero la actitud, ya, una actitud firme. Segundo, el compromiso de ayudar a los demás, facilitar, abrir el espacio para que más personas se incluyan y entiendan que tienen un mensaje, que tienen una capacidad de desarrollo. Y está clarísimo de que hay capacidades que a veces no están siendo valoradas o no están, digamos, tomadas en cuenta en el espacio no solo del Estado, sino de la sociedad en general. O sea, lo que he tratado de entender al ingeniero
es que al margen de las adversidades y de no tener, digamos, el tipo de soporte que debería haber, ellos están organizados y están decididos a seguir adelante, que eso es lo que trato de entenderlo. O sea, retroceder no, sino avanzar, ¿no? Bueno, me parece importante. Quisiera que ir a una pausa y regresar para hablar de la discapacidad en general, o sea, qué otras cosas debemos ir incluyendo, porque claro, la discapacidad tiene digamos, hay varias formas de cómo se presenta, ¿no? Y cada uno tiene algunas exigencias particulares que debemos de seguir haciendo incidencia, y desde aquí del programa, una vez más, nuestro compromiso de difundir, de buscar a través suyo, ingeniera, a mujeres, hombres que quieran contar su testimonio, que quieran difundir, que quieran sumarse, porque es una parte importante de la población.